humanamente hablando. Y lo criticaban constantemente. Nunca estaban conformes. Si comían pan, decían que estaban hartos o hastiados de pan y que querían carne. Y luego que comían carne, que ellos se recordaban de los melones y de las cebollas en Egipto. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? Murmuración. Perecieron tantos en el desierto por la murmuración. Y si usted lee, y lea todo el libro de Santiago, por hablar del Nuevo Testamento en cuanto al tema, parece ser que hay unas 20 veces o más o menos ocasiones que el apóstol Santiago toca y habla sobre el tema murmuración. Entonces es importante. Entonces es de ponerle atención. Repentinamente apareció el Señor y los llamó a la puerta del tabernáculo a los tres: Moisés, Aarón y María. Moisés se quedó y pidió que María y Aarón se acercaran más. Y en esa nube, como siempre en esas nubes, aparecía el Señor, les da y les dice lo que tenía que decirle. Entonces les dice: oigan mis palabras. Y entonces hace la diferencia entre Moisés y Aarón y María. Se supone que como hermanos y familia lo apoyaran, lo entendieran y lo ayudaran. Pero en este momento no hay nada de eso. Ni hermandad humana, ni la cuestión espiritual. Aarón era el que hablaba en Egipto. María era la que salió con panderos cantando unos cánticos cuando salieron de Israel. Pero véanlos ahora, que se meten en cuestión de una decisión que Moisés hizo. No era cuestión de que ellos se involucraran en eso, sino que eso pertenecía a Dios. Y en el trato con un hombre de Dios, no se trata de los hombres como uno, sino que inicialmente se trata del trato de Dios con el siervo de Dios. Si el siervo se equivocó, erró y todo, es Dios el que tiene que hacerlo. Y mejor si lo hace luego. El pueblo sabio y respetuoso lo que debe de hacer es orar a Dios por ese hombre de Dios. No criticarlo, no comérselo de los pies hasta la cabeza y levantar murmuraciones, causando divisiones y chismes dentro de toda la gente, para luego querer ver cómo sacan a ese pastor. En otras palabras, cómo lo destruyen, porque hay gente que ha sido capaz de eso. En esta mañana, queridos hermanos, Jesús nos invita a examinar primero nuestras propias fallas antes de señalar a los demás. Mateo capítulo 7, versículo 5. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En contra de la murmuración. Eso que tienes en el ojo no te deja ver bien. Hay que sacarla primero. Es palabra del Señor Jesucristo. Entonces, estas palabras de Jesucristo en la actualidad nos desafían a ser conscientes de nuestras palabras y a usarlas como herramientas de edificación y no de destrucción, no de división
y de conflictos, y nos llama a dirigirnos, a elegir el camino del amor. Si alguien falló, hay que tomar el camino del amor. No hay que criticarlo. Busquemos a Dios por esa alma, que se restaure, que se levante. Porque la Biblia habla de que cuando se juzga al hermano, estás juzgando la ley. No eres hacedor de la ley. Entonces, eligiendo el camino del amor, la comprensión y la comunicación honesta, podemos construir, podemos edificar, podemos respaldar, podemos ayudar para que la obra se desarrolle, para que la obra avance y no sea piedra de tropiezo. De esa manera que elegimos, creamos relaciones y convivencias sólidas y unidades profundas con un mismo sentir, reflejando así el carácter de Cristo en nuestras vidas. Usted sabe que la palabra dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable, dará cuenta a Dios un día. Es fácil hablar, dice mucho, pero es complicado hablar. No debe ser tan fácil. Como nos expliqué no sé qué día sobre el proceso para que haya una expresión. Y entonces hablaba de lo que dice Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Principio divino. Porque hay un proceso que le permite razonar y analizar si lo que dice es para edificación. El libro de Colosenses dice: vuestras palabras sean sazonadas con sal, para edificación. Qué importante que hable de la sal. La murmuración surge de una visión distorsionada de nuestras propias imperfecciones que nublan nuestro juicio. Entonces, es algo en el cual hoy Dios me ha hablado a mí y nos está hablando a todos, que es algo que hay que enderezar, que es algo que hay que corregir y que es algo que hay que dejar de practicar. Tenemos que ser quienes pueden ayudar y edificar y construir y no destruir. Entonces, en esta mañana, las consecuencias de la murmuración son muchas, profundas y delicadas. Una de ellas está aquí. María resultó con lepra. Aarón no. Porque como dije al inicio, usando la gramática, por decirlo así, para que no se malentienda, y enfermizo el ser ahí inmediatamente en su corazón empiece a criticar y a juzgar y a cuestionar lo que en el momento se está diciendo. Porque aquí se puede discernir muchas cosas, desde aquí. Entonces, las murmuraciones tuvieron efectos devastadores en las relaciones humanas. Se rompe y hay una ruptura de la confianza. Hablar mal de alguien sin que le conste y sin que tenga la autoridad genera desconfianza y resentimientos en el que critica, en el que murmura. La Biblia dice: no os quejéis los unos contra los otros.
Dejad al Señor que Él tome el juicio. Entonces el mensaje de hoy es para que nosotros maduremos, aprendamos y actuemos según lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque buscamos que la obra de Dios se construya dentro de principios bíblicos. Fácil es criticar a un mundo que no tiene valores, que no tiene principios, que los políticos no tienen valores ni principios y que quieren imponer otros valores que no son bíblicos, cuando nosotros muchas veces no vivimos los principios de la palabra de Dios, vivimos sin los principios básicos de una vida espiritual que le hace decir, como dijo Dios de Moisés, fidelidad ante Dios. Mi siervo ha sido fiel sobre toda mi casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo entiendo que usted esté un poco sorprendido o esté impactado porque su pastor suele predicar siempre al corazón, al alma, a la necesidad, a la problemática de hoy. Esa es la palabra que hay que predicar. Eso no es endulzar los oídos y quedar bien con la gente. Eso es que no lo quieren a uno. Que aunque uno se los diga lo que le estoy diciendo, no quiere lo mejor para los siervos de Dios. Esta mañana entonces no caigamos en la ruptura de la confianza por sus desconfianzas y resentimientos que propagan conflictos. Las palabras negativas tienden a amplificarse, creando divisiones. Y ahí es obra del diablo. La obra del diablo es divide y vencerás. Y eso causa divisiones innecesarias, desconexión espiritual. Desde una perspectiva cristiana, la murmuración nos aleja de los principios del amor, de la unidad que Dios nos llama a practicar. Gloria a su santo nombre. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que va a salir que sea buena. Si no es buena, que no salga. Cállese, callémonos. Oremos como oró David: pon guarda en mi boca. David sabía lo delicado de hablar y él ya oró: pon guarda en mi boca. No quiero hablar para mal, sino quiero hablar cosa buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si no va a dar gracia a los oyentes, como figura de plata y manzanas de oro son las palabras dichas, oiga bien, dichas como conviene. Ese texto, búsquelo en toda la Biblia y lo encontrará. Entonces, queridos hermanos, ya voy a terminar. Un llamado del Señor a nuestras vidas a reflexionar sobre el impacto de este grave error, que se volvió tan normal, natural y común, que nada tiene que ver con la vida espiritual o con Dios, pero sí tiene que ver. Porque lo que estoy tratando es, y he tratado a través de todos mis años de predicación, donde quiera que llego, me llevan, predico la palabra de esta manera. Tal vez una vez me dejan predicar, pero en años atrás podía predicar 5 noches en una iglesia de esa manera.
Los cultos eran diferentes, la gente era diferente, percibía, agradecía la palabra, se arrepentía inmediatamente. A veces ni había terminado de predicar y la gente corría llorando a llorar al altar pidiendo perdón. Pero hay mucha dureza hoy, porque la palabra que no se obedece produce dureza. Entonces esta mañana, ¿cómo superarlo? Para erradicar esta práctica que no es esencial. Número 1, cultivar la virtud de la empatía. Número 2, la gratitud. Hay que ser agradecidos con los hombres de Dios que velan por nuestras almas. Tercero, el autocontrol, o mejor diría, el control. Algunas estrategias incluyen practicar lo que se llama introspección. Antes de murmurar, reflexionemos sobre nuestras mismas áreas de vida y enfoquémonos a mejorarlas. Tercero, fomentar el diálogo, fomentar la comunicación. Si a usted no le parece algo de su pastor que dijo, no se vaya criticando y juzgando, haciendo todo lo que hace. Vaya con el pastor y dígale: pastor, yo quiero que me explique esto. Mire, esto me desagradó, quiero que me lo explique mejor. ¿Qué vamos a alimentar ahí? El diálogo y el acercamiento con el siervo de Dios. Todo siervo de Dios, dirigido por Él, va a ayudar y no va a criticar, sino que le han abierto la puerta para poderle ayudar. Y no tener que decirle a Dios algo sobre lo que a Él se le debió haber dicho a la persona. Porque lo que muchas veces hacemos, en mi caso, yo remito muchas causas a Dios. Entonces, mis hermanas y hermanos, si tenemos un problema de esta categoría o de cualquiera, con alguien, hay que buscarlo directamente, resolverlo. Con todo respeto, con toda educación. Amén. Concluyo. Enfoquémonos siempre en lo positivo. Dejemos la negatividad por todos lados. Abandonémosla. No seamos como el pueblo de Israel negativo. Fueron a ver la tierra los espías. Y 10 de ellos dijeron: no podemos entrar a la ciudad. Nosotros somos como langostas. Ellos son gigantes. Son de la tribu de Anat. Es difícil que podamos llevar un mensaje negativo al pueblo. Pero como no hay siempre solo negativos, hay siempre positivos. Gloria a su nombre. No seamos de los 10. Seamos como Josué y Caleb, que ellos dijeron: nosotros iremos y tomaremos la tierra. Alabado su nombre. Rompa con la negatividad. El no puedo y el que no puedo y que no puedo se traduce en la sinceridad: no quiero. ¿Me están oyendo, adolescentes y todo? El no puedo muchas veces es no quiero. Entonces, en esta mañana, en lugar de señalar defectos, busquemos, reconozcamos virtudes y contribuyamos a la unidad, a la estabilidad y a la edificación. Y que el nombre de Dios y su obra prospere y sea glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque toda gloria y honra son solo para Él.
Ponte de pie esta mañana. Dios te bendiga, tú que me escuchas por alguna red. El Señor te guarde, aprenda de la palabra. Si pudieras ayudarnos, si quisieras de voluntad, comparte esta palabra. Te llegará a muchos que la necesitan. Dios te bendiga abundantemente. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Jesús esta mañana? Levantemos las manos y démosle al Señor gracias. Vamos. Manifestemos gratitud. Diga gracias. Yo no sé por qué tiene que dar gracias. Yo sé que tiene que dar gracias por mucho. Invitarles